Y la luz se hizo. Seol o regiones inferiores de la tierra. La primera muerte. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió que es sino que también descendió primero a las partes inferiores a la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4:8-10. En el libro de la creación en el Génesis, quedaba una interrogante que titulé El vacío porque desconocíamos dónde estábamos nosotros, cuando fuimos arrojados de Edén por el pecado de desobediencia a Dios, y hasta que vinimos aquí, como ya hemos dicho. Y es que hay para nosotros una distancia en el tiempo, que no hemos podido comprender. Y por eso en dicho libro tiene el título de El vacío, porque hay una gran diferencia de tiempo desde que fuimos arrojados del Edén por nuestra desobediencia, hasta que llegamos aquí desde el principio como humanidad, desde los primeros habitantes de la tierra. Y hay entre el hombre espiritual y el hombre terrenal, entre uno y otro estado del hombre, un vacío en el tiempo que escapa a nuestro entendimiento. Quizás con esta lectura aún algunos puedan preguntarse dónde estábamos desde que fuimos expulsados del jardín de Edén, hasta que llegamos a este estado de humanidad. Antes de plantearnos respuestas, veamos lo que dice la Biblia que nos responde dónde estábamos nosotros, desde el Edén hasta que hemos llegado a esta humanidad. Este periodo de tiempo lo llama la Biblia Seol, que significa en hebreo zona de oscuridad donde habitan los muertos, pero más que una zona es el estado en el que se encuentran en primer lugar todos los que habíamos pecado en Edén, de donde fuimos expulsados y que fue la primera muerte, y desde donde se puede venir, ascender, a esta humanidad. Y está el Seol a donde caen todos los que después de haber venido aquí no se salvaron. Es este el estado de mayor oscuridad de donde no hay retorno y que la Biblia llama la segunda muerte. Es el estado de los condenados. Y aquí estamos por la gracia de Dios para todos nosotros que habíamos perdido la vida en Dios, que por su compasión nos retuvo para que no cayéramos al abismo, al Seol de los condenados donde fue arrojado el demonio, al fondo del abismo conforme dice en este libro el tema titulado El Seol de los condenados, haciendo referencia a las citas bíblicas incluidas en él. Y todos los que estamos aquí nos ha dado el Señor este estado de gracia, esta creación desde hace siglos y siglos pues es infinita su misericordia. Recordemos lo que Dios le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? Indícalo si sabes la verdad, Job 38:4. Y le sigue Dios diciendo a Job quizás tú lo sabes puesto que entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. Job 38:21. Y Job no sabía y no pudo responderle. Tampoco nosotros hemos podido entender, pero Dios le estaba diciendo a Job que él estaba ahí cuando creaba la tierra. Mas ahora podemos saber por la gracia de Dios que la humanidad en medio de tantas tribulaciones y desenfrenos, necesita más que nunca de la luz de la verdad. Y la respuesta va a estar en lo que dice la Biblia acerca de ello, que el Señor me ha hecho ver para que esto sea conocido por sus hijos, porque la humanidad no ha comprendido su situación y el porqué de tantos problemas, tantos conflictos, tantas desigualdades etc. Igual que hemos comentado en el tema anterior, a muchos les parece contradictorio que mientras se les hable acerca de la bondad de Dios, de su misericordia, de su poder infinito, pues en cambio ven cómo incluso nacen niños con incapacidades y deformaciones, con daños cerebrales etc. Y por tal motivo se plantean que siendo Dios amor, todopoderoso y perfecto puedan nacer aquí seres así, y por ello muchos se cuestionan hasta la existencia de Dios y se consideran ateos, porque no entienden que de Dios creador pueda salir algo imperfecto. Después de algunos años de haber publicado el libro La verdad de la creación en el Génesis, el Señor me ha llevado a ver algunos versículos de la Biblia que hablan de ese tiempo desconocido para nosotros hasta que hemos venido aquí.
y ahora podemos entender y comprender más aún la grandeza, el poder, la misericordia de Dios para todos nosotros, conociendo que fuimos creados en el jardín de Edén, y no cuando llegamos a esta naturaleza humana, lo que nos hace comprender más aún la infinita misericordia de Dios por nosotros. Todo esto nos ha dado el Señor por el don de su Espíritu Santo para entender las Escrituras. E igual que Jesús resucitado abrió a los discípulos sus inteligencias para que entendieran las Escrituras, también me ha hecho entender lo que aquí les digo, Lucas 24:45. Así que si en el libro La verdad de la creación en el Génesis hay un tema titulado El vacío del que nada conocíamos, ahora sí podemos conocer y dar gracias a Dios porque nos ha traído hasta aquí. Por ello incluyo estos versículos a los que el Señor me ha llevado, para que por medio de los textos bíblicos incluidos en este tema, comprendamos juntos nuestro recorrido desde que salimos del Edén hasta que hemos llegado aquí. La Biblia habla del Seol, que es el estado en el que están los espíritus caídos en el pecado desde el Edén. Allí también estuvimos nosotros, toda la humanidad antes de ascender hasta aquí. Veamos lo que dice el proverbio respecto a este Seol que en otras partes de la Biblia también se le designa como regiones inferiores de la tierra, o simplemente debajo de la tierra, a las que bajó nuestro Señor Jesucristo según dicen los versículos de la Biblia que veremos aquí. Seol y perdición están ante Yahvé, cuanto más los corazones de los hombres. Proverbios 15:11. Aquí se expresa una diferencia entre el Seol y la condenación, lo que nos hace distinguir que se está refiriendo al Seol de donde se puede salir, y del que hemos venido también nosotros. Que este Seol no es el infierno. Y además distingue los corazones que hace referencia a la humanidad, pues el hombre necesita también el corazón para vivir aquí. Hay una distinción entre condenación, Seol, y humanidad. Este Seol no es un estado de condenación, sino de purificación. Tampoco es un lugar físico como en nuestra naturaleza donde sí existe la materia y en donde Jesucristo vino también con naturaleza humana, sino que es el estado de los espíritus caídos en el pecado antes de llegar a esta humanidad, que como veremos en los versículos que hablan de ello están como encarcelados. Todo está bajo la mirada y dominio de Dios. El estado en el que se encuentran estos espíritus, simbólicamente debajo de la tierra, porque todo está bajo el control de Dios por ser un estado de purificación hasta llegar a la humanidad en donde han de seguir purificándose. Ya hemos visto nuestra creación como seres espirituales en el jardín de Edén, y que después de pasar por el Seol y por esta humanidad, llegará la culminación de esta obra maravillosa con la nueva Jerusalén en la que Jesucristo nos espera, como así le dijo estando en la cruz al ladrón crucificado a su derecha. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, Lucas 23:43. Y desde la nueva Jerusalén nos llevará a todos los salvados a la Jerusalén eterna. Estamos aún en nuestra naturaleza humana. Hasta el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, nombra las regiones inferiores a la tierra que es sinónimo de Seol. Pero nadie era capaz, ni en el cielo ni en la tierra ni bajo la tierra, de abrir el libro ni de leerlo, Apocalipsis 5:3. Y sigue diciendo ahí en Apocalipsis que solo el Cordero fue digno de abrir el libro con los 7 sellos. Este es el estado al que Cristo bajó y que nosotros desconocemos. Que no es el infierno, pues también dice la Biblia nada hay en común entre la luz y la oscuridad. Dios es luz y el infierno oscuridad. En el infierno no está ni estará el Señor. Este primer Seol o las regiones inferiores a la tierra, se refiere a estados de purificación de los espíritus caídos en el pecado desde el principio, pero no de los condenados. La Biblia sigue diciendo respecto a ese estado, en el que hemos vivido y que desconocemos, que a cada uno de nosotros le ha sido concedido el favor divino a la medida de los dones de Cristo.
Por eso dice la carta a los Efesios que subiendo a la altura llevó cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra? Así lo dice Pablo en la carta a los Efesios. Efesios 4:8-10. Y se vuelve a repetir lo que dice la Biblia acerca de la bajada de Jesús a ese estado, que es inferior espiritualmente al de la humanidad, desde el que han ido llegando hasta aquí los seres anteriores a nosotros, a nuestro tiempo, que es este en el que hoy nos encontramos nosotros. Y dice así confirmando una vez más que Cristo bajó a rescatarnos porque permanecíamos como cautivos. Así lo dice la carta a los Efesios, como hemos visto, que corrobora esto. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió que es sino que también descendió primero a las partes inferiores a la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4:8-10. También la carta a los Filipenses vuelve a hacer referencia a lo mismo. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10. Todo esto que se dice en el Nuevo Testamento denominándolo regiones inferiores a la tierra, es el mismo estado que en el Antiguo Testamento se nombra como Seol. Y Jesús también hace referencia a esto cuando dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Es lo mismo que dicen los versículos anteriores, de que llevó cautiva la cautividad. Veamos que tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, coinciden en esto. Si subiera a los cielos allí estás tú y si en el Seol hiciera mi estrado allí tú estás. Salmo 139:8. Si fuera un lugar de condenación allí no estaría el Señor. Este Seol al que se refiere el Antiguo Testamento es el mismo al que bajó también nuestro Señor Jesucristo, y que se nombra también en Apocalipsis. Oh Yahvé, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Salmo 33. Y es que la sepultura es sinónimo de muerte, de condenación, lo que vuelve a ratificar lo que aquí se dice. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Salmo 86:13. Está diciendo, que del Seol hay salvación, que del Seol se sube como hemos salido también nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo que bajó en espíritu a liberar a los espíritus encarcelados, como hemos sido liberados también nosotros y todos los que nos han precedido. Así también lo dice el apóstol Pedro, en el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulo cuando le esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construyó el arca, en la que unos pocos, es decir 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Primera de Pedro 3:19-20. Jesús bajó en el espíritu pues los que están ahí son espíritus. Y ya en nuestro estado de humanidad se manifestó como hombre. Y la Biblia en el Antiguo Testamento continúa haciéndonos ver lo mismo. Así ha dicho Yahvé el Señor. Este Seol que se refiere a la primera muerte que nos sobrevino por el primer pecado cuando estábamos en el Edén, lugar de delicias, y del que fuimos arrojados porque caímos por el pecado, en un estado de caos, confusión y oscuridad, como dice al principio la Biblia. En el principio todo era caos, confusión y oscuridad por encima del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Génesis 1:2. Lo que quiere decir que Dios quería ayudarnos para que no cayéramos al abismo que sería la condenación total. Este versículo tiene un paralelismo con lo que dice el profeta Ezequiel.
El día que bajé al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él, el abismo y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Ezequiel 31:15. Hice hacer luto, significa que la presencia de Dios nos iluminó para darnos cuenta de lo que habíamos perdido. La vida en Dios, en el Edén. Pues luto significa el dolor por la pérdida de un ser querido, y ahí cuando Dios se hizo presente sentimos el dolor porque lo habíamos perdido a Él, y lo habíamos perdido todo. Este versículo dice que detuvo las grandes aguas, que significa purificación, porque en el Seol de los condenados no habrá ya purificación. Por esto sigue diciendo este versículo que los árboles del Líbano se secaron porque no habrá ya el agua que purifica y salva. Este versículo está diciendo de que todo está bajo el control y dominio de Dios, también en las regiones inferiores de la tierra. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, Oseas 13:14. Dice claramente que redime a los que se encuentran en el Seol. Y dijo, invoqué en mi angustia a Yahvé y él me oyó desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, Jonás 2:2. También todos nosotros hemos sido liberados del Seol, que es lo mismo que las regiones inferiores de la tierra. Y ya en nuestro estado de humanidad el Señor sopló sobre nosotros su aliento, infundiendo a nuestros espíritus caídos un aliento de vida que es el alma, que a cada uno de nosotros nos es dada al nacer. Y luego a nuestros espíritus caídos Dios además del alma nos dotó de nuestros cuerpos, que en el Génesis se denomina túnicas de piel, para en nuestro estado ser ya salvados definitivamente, porque Dios nos ha concedido un año de gracia, que es este peregrinaje en el que hoy estamos, Lucas 4:18. Eran nuestros espíritus que Dios los ascendió desde el Seol, a los que el Señor les infunde el alma al llegar aquí, dotándolos de las túnicas de piel, como dice el Génesis, que son nuestros cuerpos, Génesis 3:21-23. Y desde aquí tenemos que elegir el camino de la salvación o el de la condenación eterna. Nuestro Señor Jesucristo nos ha preparado un lugar, pues así le dice a sus discípulos. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Juan 14:2-3. En la casa del Padre hay muchas moradas, y en el Seol hay dos zonas, este Seol al que hemos bajado todos porque habíamos pecado desobedeciendo a Dios, fue la primera muerte que nos sobrevino cuando fuimos expulsados de Edén, y que por su Hijo Jesucristo nuestro Señor, nos levantó hasta aquí, hasta esta humanidad. Y está el otro Seol de los condenados, donde van los que se condenen para siempre después de pasar por esta humanidad, porque no aceptaron la palabra de Dios que los llevaba al camino de salvación, y en cambio caen en la zona de oscuridad absoluta, que es la segunda muerte de la que no habrá retorno. Pero a todos los que se salven los llevará el Señor a la gloria de la Nueva Jerusalén, para completar nuestro regreso a la eternidad junto a Jesucristo, que nos llevará al Padre. Es lo que dice la Biblia de la Nueva Jerusalén. Vi la ciudad santa de Jerusalén, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo habrá pasado. Apocalipsis 21:2-4. Veamos que aquí se dice que ya no habrá llanto, ni dolor, ni fatigas, porque es un estado de felicidad completa. Para los que creen que pueden salvarse aunque tengan pecados que consideran menos graves, vamos a ver lo que dice el Apocalipsis de los que no pueden entrar en la Nueva Jerusalén. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos,
los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, Apocalipsis 21:9. Y la muerte segunda es la condenación eterna. Antes de escuchar el Seol de los condenados, escucharemos la humanidad y el combate espiritual.